Que el Señor le bendiga, hermanos. Les habla la hermana Carolina nuevamente. En esta tarde tengo a mi hermana Verónica conmigo. Pronto la voy a presentar formalmente, pero antes de comenzar con esta entrevista, quiero compartirles con ustedes en el libro de Salmos, el pasaje del libro de Salmos, capítulo 3, versículos 4 y 5. Amén. Gloria a Dios. Salmos capítulo 3, versículos 4 y 5, y la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. Amén. God bless you all. This is la hermana Carolina again with you guys. And today my guest is my sister, Veronica. Before I introduce her to you guys formally, I want to share with you guys the passage in Psalms chapter 3 verse 4 and 5. Psalms chapter 3 verses 4 and 5, and the word of God is read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. I cried unto the Lord with my voice, and he heard me out of his holy hill. I laid me down and slept. I awaked, for the Lord sustained me. Amen. Gloria al Señor. En esta tarde les quiero presentar a mi hermana Verónica Prudencio Pérez. Amén. De Pérez. Amén. Ella es mi hermana en Cristo y también mi hermana en sangre, en carne, de madre y padre. Amén. Gloria al Señor. Y vamos a comenzar brevemente, antes que comencemos formalmente en la entrevista. Quiero que me diga ella también, que ella se presente, que diga su nombre, el nombre de su esposo, si lo quiere compartir. Y yo sé que tiene dos regalitos que Dios le ha dado. Amén. Gloria al Señor. Tu parte. Ok, muchísimas gracias le doy a la hermana Carolina, ¿verdad? Amén. Que, bueno, mi hermana en Cristo y en carne. Te agradezco por la invitación que me hiciste y que el Señor siga bendiciendo tu canal. Amén. Que todas las personas que vean los videos que tú vas a estar entrevistando y grabando, amén, que sirvan de bendición a las personas que van a ver estos videos, porque ese es el propósito de cada entrevista. Mi nombre es Verónica Prudencio de Pérez. Mi esposo se llama Frandy Pérez. Y ya vamos a tener 8 años de casados y tenemos 2 varoncitos. Mi más grandecito va a cumplir 5 años y se llama Dominic, y el pequeño que va a cumplir 2 años se llama Caleb, y los dos han sido una bendición de Dios, promesas que Dios me ha dado. Amén, gloria a Dios. Y ¿qué puedo decir? Estoy muy ocupada aquí, más en cuarentena en la casa. Sí. Le doy gracias a Dios que muchos van a ver y están viendo juntas, y ya tenemos mucho tiempo de que no hemos estado así juntas. Desde el año pasado se puede decir que no hemos estado así con esta conexión, y todo sea para la honra y gloria del Señor. Amén. De que se hizo posible en este día. Amén, gloria a Dios, así es, sí, es cierto. Teníamos nosotros, se puede decir, una tradición que todos los sábados nos reuníamos, ¿verdad? Y desayunar juntos en la casa, sí, ¿verdad? Entonces, hacía falta eso, ¿verdad? Sí, que sí, ya teníamos un año sin hacerlo, pero para gloria y honra del Señor, hoy lo pudimos hacer. Sí. Y ya hacía falta. Sí, ya era tiempo. Amén, gloria al Señor. Y así, gracias por presentarte y presentar, ¿verdad?, a tus bellos hijos, ¿verdad?, que son mis sobrinos, y a mi hermano en Cristo y mi cuñado. Amén, gloria al Señor. Y así, vamos a comenzar, ¿verdad?, hablando de tu historia, ¿verdad?, del principio. ¿Cómo comenzó Verónica? Amén. Bueno, como ya han visto el testimonio de mi madre, Sonia Prudencio, ella estaba testificando cómo Dios se glorificó en su vida, y Dios sigue glorificándose en la vida de ella, pero también se glorificó en mi vida y se sigue glorificando en mi vida. Cuando yo nací, como contaba la pastora Sonia, fue en tiempos de guerras, y entonces no fue posible para mi mamá ir al hospital
y tuvo que dar a luz en la casa. Amén. Mi abuelo me contó la historia cuando yo viajé a El Salvador. Tuve la oportunidad de que él me la contara, porque mi mamá siempre cuenta cómo nací yo, sí. Pero ver la historia de otra perspectiva y de otra persona, como que se hace más realista la situación, sí, ¿verdad? Exacto. No es que no creí en la historia que mi mamá me contó cómo yo nací, pero Amén. Se hace más creíble cuando él lo contaba. Amén. Y él me contó de que como estábamos en tiempo de guerra y era imposible de que la gente saliera de su casa, al menos que saliera con una bandera blanca, para dejarle saber a los de la guerra, a los guerrilleros, se puede decir, a los soldados, de que eran civiles que estaban en medio de la batalla. Y entonces cuando me dijo mi abuelo que cuando yo ya iba a dar a luz se complicó la situación. Ajá. Porque yo nací, en vez de nacer de cabeza, yo estaba naciendo de pie. Y mi mamá dice que en ese momento ella pensó que hasta se iba a morir porque el dolor era inmenso. Ajá. Por la complicación. Sí. Obviamente las que son madres van a saber de lo que estoy hablando, que en estos tiempos sería una cesárea, pero como estaba dando a luz en casa, obviamente era nacía la fuerza o iba a morir mi mamá conmigo adentro. Porque estaba difícil la situación. Pero entonces mi abuelo fue muy valiente, se armó de valor y salió. No sé, él dice que cogió algo blanco y salió, ¿verdad? Tocando puertas, buscando una partera. Él gritaba que necesitaba una partera, que su hija se estaba muriendo y que su nieta se iba a morir también. Amén. Y nadie quería abrirle, nadie quería contestar a ese grito, ¿verdad? Esa desesperación que él tenía por su hija y por su nieta. Y dice que hasta que alguien le dijo, mira, ya hay una viejita, una anciana, que ella es una partera, vaya a la casa de ella, a ver, tal vez ella le hace el favor. Y mi abuelo, ¿verdad? En medio de la guerra y de los bombardeos y de la balacera, dice que él andaba con la cosa blanca en su cabeza, diciendo de que él era un civil. Y cuando fue a la casa de la anciana dijo, voy a ver lo que puedo hacer por ti, ¿verdad? Porque también ella podía asegurar que iba a poder, porque ya había pasado mucho tiempo. Exacto, sí. Ya había transcurrido mucho tiempo. Muchas horas del momento de parto. Y entonces dice que cuando llegó la partera, ya mi mamá estaba a punto de desmayarse, ya no podía. Y para la honra y gloria del Señor, mi abuelo dice de que yo fui un milagro de vida, que cuando la partera llegó, que mi mamá pudo empujar y mi mamá se desmayó, y cuando yo caí, ¿verdad? Cuando nacen los bebés y la partera le da, ¿verdad? A los niños, los niños lloran de una vez, y dice que la partera me pegaba, me hacía cosas para que yo llorara. ¿Te sacudía? Me dio un buen sacudón. Pero dice que no lloraba porque estaba muerta. Y la partera le dijo, disculpe, señor, pero yo no puedo hacer nada más. Su nieta nació muerta. Y dice que mi abuelo, solamente los que escucharon el testimonio, ¿verdad? De mi abuelo, en ese entonces mi abuelo iba a la iglesia. Él tenía mucha fe y él se arrodilló y comenzó a orar. Le dijo, Señor, si tú me haces este milagro, eso lo estoy diciendo de palabras de mi abuelo, que mi abuelo me contó a mí, que él le dijo, Señor, si tú me haces este milagro, yo eternamente te voy a hacerte fiel y te voy a servir. Y yo voy a saber de que tú eres un Dios verdadero que hace milagros. Y que él me agarró después de esa oración y me dio en la espalda, y cuando me dio en la espalda dice que comencé a llorar. Sí. Y aquí estoy después de 31 años viviste y coleando estoy amén, aquí. Amén, sí, gloria a Dios. Así de que esa es una historia, cuando se dice una historia, ¿verdad? Porque es algo que pasó en el pasado, pero sí pasó. Fue un milagro de Dios que Dios permitió, ¿verdad? Y creemos como hijos de Dios que todo lo que se permite en el mundo es con un propósito de Dios. Todo lo que hay a nuestro alrededor es con un propósito, y yo sé que Dios
siempre ha tenido un propósito en mi vida, así como lo tuvo con lo tuvo con mi mamá, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Y lo tuvo con mi abuelo, el propósito de él, ¿verdad? Que posiblemente si en ese momento mi abuelo no estuviera no tuviera su fe en Dios, posiblemente no hubiera orado y no hubiera creído que eso iba a ser posible. Amén. Y ya mi mamá, ¿verdad? Mi mamá estaba desmayada, pero cuando se levantó y pudo ver que yo había nacido y que todo estaba bien, fue algo complicado, obviamente, pero Dios tuvo el control de todo eso. Y así como yo estaba diciendo en el servicio de niños, que para gloria y honor del Señor me tocó predicar, el Señor cambia el diagnóstico, amén. La partera dijo, oh, nació muerta, pero bastó con una persona que tuviera fe a decir, no, ella va a estar viva, Dios le va a dar la vida. Entonces, wow, Dios es grande y poderoso. Y desde que naciste, Dios comenzó a hacer milagros en tu vida. Amén, así es, Señor. Sí, sí. Y tengo entendido que después de varios meses, que después que tú naciste, nuestra mamá, ¿verdad? Somos hermanas, ¿verdad? Nuestra mamá se viene aquí a Estados Unidos y se encuentra con mi papá, se une con mi papá. Y tú creciste allá en El Salvador por varios años, y a la edad de 8 años tengo entendido que te mandaron a traer a Estados Unidos, ¿amén? Así. Gloria a Dios. Y cuéntanos eso, porque yo sé que de lo que tú me has contado, ¿verdad? Cuenta aquí, a los que no saben. A los que no saben, amén, gloria al Señor. ¿Cómo fue tu trayecto, desde El Salvador a Estados Unidos? Porque en ese tiempo, no tenías papeles y tuviste que traer, pasar la frontera. Cuéntanos qué pasó en ese proceso. Sí, yo admiro mucho a las madres de que por amor y tal vez por buscar un mejor futuro para sus hijos, se arriesgan a mandar a traer a sus hijos, ¿verdad? Es bonito cuando en ese trayecto la mano de Dios se manifiesta, se glorifica. No siempre los casos son iguales. Pasar la frontera, mucha gente se puede identificar que es un trayecto muy difícil y muy triste a la vez, y uno se glorifica y uno se pone contento cuando llega a Estados Unidos, pero no mucha gente puede llegar a este país. Como tú estabas diciendo, ¿verdad? Mi mamá se vino acá, yo me crecí con la familia de mi papá, con mis tías, que yo les decía mamá también a ellos me crecieron con mucho amor y cariño. Cuando yo cumplí los 8 años, me acuerdo que fue el último cumpleaños que celebramos allá en El Salvador. Cuando ya cumplí los 8 años, mis padres se arriesgaron porque fue una decisión posiblemente difícil para ellos, pero era necesaria para yo poder reunirme con ellos nuevamente. Me acuerdo de que un momento que me marcó a mí en ese viaje, desde que salí desde El Salvador a Guatemala, Dios puso mucha gente, y mira que en ese trayecto fueron más mujeres que Dios puso en mi camino. O sea, como te digo, el propósito, cuando Dios tiene un propósito en la vida de una persona, no hay mal y no hay enemigo que se va a entreponer en esa bendición. Porque Dios puso a mujeres que yo no conocía y que eran madres, que traían sus propios hijos también, que se acariñaron de mí, porque yo venía sola. Yo tenía 8 años, imagínate, una niña de 8 años, sin su madre, sin su padre, sin nadie a su alrededor. Y Dios puso en el corazón de esas personas que si me llegan a reconocer en YouTube, sería bonito, ¿verdad? De que me vieran y dijeran, mira, esa niña fue la que yo cuidé en el camino, ¿verdad? Sí, porque nada imposible. Exacto. Me recuerdo de que la primera mujer que se apareció en Guatemala, se acariñó de una vez conmigo. Ella venía con su muchachito ella también era de Guatemala. Ella era de Guatemala, yo soy de El Salvador. Pero cuando llegué a Guatemala, ella tenía un hijo de ella que tenía se miraba ya como de 14 años, ya era un jovencito. Y ella venía para Los Ángeles, me acuerdo.
muchas cosas que yo estaba pequeño, pero son cosas que uno, no sé. Quedaron grabadas. Sí, quedaron grabadas. Amén. Y entonces ella, me acuerdo de que desde que me vio, ella entró, yo estaba sentada en el sofá, lo estoy contando como si lo estoy viendo ahorita mismo. Amén. Estaba sentada en el sofá y se llegó a sentar al lado mío, me preguntó que si a dónde estaban mis padres, y yo le dije que yo casi no podía hablar, yo era muy tímida. Y como no entendía también qué es lo que estaba pasando, ¿me entiendes? Amén. Porque cuando salí de El Salvador con esa persona que me llevó, que era la que iba a llevar al grupo a México, ella solamente me llevó a esa casa y me dijo, quédate sentada aquí. Y me quedé sentada en ese sofá, pero no sabía qué estaba pasando a mi alrededor. Y esa señora se sentó al lado mío y me dijo, ¿y a dónde están tus padres? Y yo le dije, mis padres no están conmigo. ¿Y tú estás tú sola? Y yo le dije que sí. Y me dijo, mira, por cualquier cosa yo voy a estar contigo. Yo estoy como tu mamá, me dijo. Por cualquier cosa tú tienes que estar al lado mío y tú vas a andar conmigo. Y le dije, ok. Oh, sí, le dije yo. No dije ok porque no sabía que era ok. Bueno, dije, está bien, le dije yo. Pero entonces yo, donde esa señora iba, yo también andaba con ella, ¿verdad? Sí. Y me acuerdo muy bien que ella le pidió a las personas con las que estábamos viajando, le dijo, a esta niña pónganla en un cuarto sola, que no estuviéramos, porque ahí teníamos que acostarnos todos, o sea, hombres, mujeres, todos juntos, ¿verdad? En ese cuarto. Y le dijo, mire, esta niña anda sola, mejor acuéstenla sola, acuéstenla separada en un cuarto, porque uno nunca sabe. Yo me acuerdo que me llevaron a un cuarto donde había cama. Era un cuarto tal vez de las personas que vivían ahí. Yo dormí cómoda en una cama. Y eso solamente es por la misericordia de Dios. Porque me acuerdo que toda la gente estaba en un cuarto grande, pero estaban en el piso durmiendo. Pero a mí, porque Dios la usó a esa señora, me llevaron a un cuarto y yo dormí en una cama. Y después de eso, lo que a mí me impactó fue cuando pasaron muchos días y cuando ya íbamos a cruzar a México. Sí. Yo me acuerdo de que la señora me dijo, mira, vamos a pasar a México y tú tienes que llevar, porque andaba una maleta conmigo. Y entonces me dijo, mira, mete tu ropa aquí y ponte un vestido bonito, porque en mi mentalidad, y tal vez la mentalidad de ella era de que en unos 3 días íbamos a llevar a Estados Unidos, pero no fue así. Cuando veníamos cruzando de Guatemala a México, tuvimos un accidente muy feo, muy feo. Cuando te digo, era un carrito pequeño de 4 puertas, de 4 puertas pequeño. Sí. Y yo iba en la silla de atrás y estaba sentado en la pierna de la señora y ella me llevaba en medio y su hijo, una muchacha iba de este lado y su hijo iba de este lado. Y me acuerdo de que nos cruzamos la luz en verde, pero con lo que nos contaron después, no sé quién era, pero esas personas que venían en el lado opuesto venían embriagados. Wow. Se pasaron la luz en rojo y como la luz se nos puso en verde, nosotros arrancamos y en ese instante el carro que venía embriagado nos pegó. O sea, nos chocó así en medio y el carro, yo solo me acuerdo que el carro dio vueltas y yo solamente vi como todo oscuro y me quedé como confundida qué estaba pasando, no sabía lo que estaba pasando. Acuérdense, yo tenía 8 años, era una niña. Pero me acuerdo de que yo cuando abrí los ojos, yo tenía un vestidito muy bonito, era un vestido blanco y tenía como unas flores azules. Y del impacto que dio, ese carro quedó como aplastado. La gente, yo solamente me acuerdo que la gente estaba como que preguntando qué es lo que había pasado. Y yo cuando veo mi vestido estaba lleno de sangre. Y la señora me tapó así, o sea, yo iba en su pierna como que ella me cubrió así y sus manos estaban llenas de vidrios, como el impacto de la ventana que se quebraron. Sí. Ella me cubrió y para la honra y gloria del Señor, yo le puedo dar la gloria a Dios que en ese instante me pudo haber pasado muchas Porque cosas. Porque en la cara te podía caer. Me pudo haber caído en la cara, pero la señora puso sus brazos. Sí. Y solo me acuerdo que yo cuando abrí mis ojos, sus manos estaban así,
sus brazos estaban abiertos con vidrios que le cayeron del impacto. Y entonces ella me cubrió así. Y acuérdense, su hijo estaba al lado de ella. Y su hijo no podía escuchar. Y le entró un vidrio, le entró por un oído. Eso sí me acuerdo de que yo solamente vi al muchacho que lloraba y lloraba y tenía un vidrio grande en su oído. Y la muchacha que iba al lado de nosotros, ella, me acuerdo que dijeron de que ella no podía caminar. Ella como que quedó paralítica, sí. Wow. Fue traumante en ese momento. Y yo me acuerdo que esa señora, lo primero que ella quiso saber ni fue de su hijo. Lo primero que ella quiso saber era si yo estaba bien. Uh-huh. Y yo solamente tenía el vestido lleno de sangre, como estaba diciendo, lo tenía lleno de sangre, pero a mí no me pasó nada, gracias a Dios. Para la honra y gloria a Dios no me pasó Amén. Nada. Acuérdense, yo era una niña de 8 años que venía sola y que pase eso y no me pasó nada. Eso se puede decir que eso fue un milagro que Dios hizo en mi vida. Amén, gloria a Dios. Y como te estaba diciendo, posiblemente a mucha gente pasaron malas experiencias a cruzarse la frontera, pero para la honra y gloria del Señor, el Señor mandó a sus ángeles a mi alrededor, usó a cubrirme y usó a esta señora para bendición mía, Amén. Para que no me pasara nada. Y sí, todos los que iban ahí les pasó algo, pero a mí no me pasó nada, para honra y gloria al Señor. Amén. Y me acuerdo de que yo pregunté por esa señora, y yo dije, ¿dónde está la señora que venía conmigo? Porque me quedé sola. Después todos se fueron al hospital y yo me quedé así. Nadie sabía de quién yo era hija, o que, tú sabes, y ya esta niña, ¿de quién se va a hacer cargo? Uh-huh. Me acuerdo que vino un muchacho que era el que estaba manejando y me dijo, ella se va a tener que quedar en el hospital, pero tú te vas a tener que ir con otra persona. Me tuve que venir con otra persona, pero cuando ya llegamos a México, me tocó otra mujer, que ella también se acariñó conmigo y me cuidó un tiempo, ¿verdad? Para pasar la frontera. Amén. Pero para la honra y gloria del Señor, ese fue el proceso que pasé para llegar a este país, pero Dios siempre estuvo conmigo y guardándome y cuidándome. Amén. Y ahora está ciudadana eso. Sí, para honra y gloria del Señor, ya hice mi ciudadanía, ya soy ciudadana de este país también. Amén, gloria al Señor. Sí. Amén. Cuando mi mamá te sacó la residencia, y movió los papeles para sacarle la residencia después y para gloria del Señor, después del tiempo tú pudiste ya sí, así es. hacerte ciudadana. Amén. Amén. Sí. Y todos son planes del Señor, ¿verdad? Así es, sí. Todo obra para bien. Amén, así es. Sí. Gloria al Señor. Y así, ahora que estamos ya, ¿verdad? Ya llegaste a Estados Unidos, a la USA, como dicen en El Salvador. Gloria al Señor. Cuéntanos en el momento que aceptaste a Cristo y cómo ha sido el caminar en la fe. Amén. Amén. Sí, desde que vine a este país, obviamente me reuní con mis padres, crecí con ellos. Amén. Fue un poco difícil. Ya nos conocíamos porque cuando estábamos pequeñas mi mamá la envió a ella para que nos creciéramos juntas. Uh-huh. Y ese siempre dice, mi mamá nos dice que ese siempre fue el propósito de ella, de que siempre estuviéramos juntas como hermanas, que sí. Que tuviéramos esa conexión como hermanas, y siempre la hemos tenido, yo desde pequeña. Hicimos clic desde que, como dije en mi parte de mi testimonio, que cuando cumplí 1 año, el Señor mis padres me enviaron a El Salvador por un poco de unos 2-3 años, y pude crecerme en esa etapa con mi hermana, y ya después tuve que regresar a Estados Unidos para comenzar la escuela, pero sí. No, siempre hemos tenido esa bonita relación, solamente somos nosotras dos, y yo creo que con el propósito que ella nos mandó, que te mandó a ti, ¿verdad? Sí funcionó, porque nos llevamos muy bien. Sí. Yo siempre tuve se puede decir de que me costó un poco acoplarme a este país, ¿verdad? Los cambios, como una niña de 8 años, el idioma, muchas cosas que fueron muy diferentes para mí. Mi mamá me dejó de meses en El Salvador, así que fue muy difícil también
a tener una relación con mi mamá, porque, o sea, imagínense tener 8 años y pensar que lo que tú estás viviendo cuando tú estás pequeño es una realidad, pero te das cuenta que no es así. Vienes a este país y te das cuenta que tienes que vivir una nueva vida con tu familia, con tu mamá y tu papá. Se hace un poco difícil. Por eso que yo siempre me enfoco a hablarle a los padres que vuelven a tener esa conexión con sus hijos, de que tengan paciencia y que le demuestren amor a sus hijos, porque es difícil cuando tú primero te tienes que caminar en estos nuevos cambios. Y desde que yo vine, ¿verdad? Viví con mis padres a este país, mi mamá siempre fue cuando yo ya vine acá, ya mi mamá comenzó a buscar de Dios nuevamente. Y al principio para nosotras dos se puede decir que fue, imagínate, tantos cambios que teníamos desde pequeña y ahora a integrarnos a la iglesia. Más para mí se puede decir porque cuando yo estaba pequeña a mí me llevaban a la iglesia tradicional, aunque el propósito siempre de las iglesias, ¿verdad? Y de mi familia es de servirle a Dios, de agradarle a Dios, pero ya son ambientes diferentes. Entonces, mi mamá me comenzó a llevar a la iglesia. Al principio, yo no lo tomaba tan en serio, se puede decir, tal vez también porque éramos pequeñas, no entendíamos mucho de las religiones, ni mucho menos de quién era Dios. Son preguntas de que como de niño, ¿verdad? Se hacen los niños, pero yo creo que mi mamá, más que nadie, siempre se tomó ese tiempo como para explicarnos y inculcarnos por el camino correcto. Amén. Y dejarnos saber, ¿verdad?, por qué vamos a la iglesia. Exacto. O por qué hay que alabarle a Dios. Y yo hasta este día yo lo hago con mis hijos, ¿verdad? Cuando ellos me hacen preguntas que por qué vamos a la iglesia, o por qué cantamos, o por qué, siempre le doy una respuesta a las preguntas, porque es bueno que ellos sepan, ¿verdad? Explicarle la realidad, por qué estamos en las iglesias, por qué es que buscamos a Dios, por qué le damos la honra y gloria a Dios. Y yo creo que cuando ya mi mamá, porque había muchas preguntas y muchas confusiones en mi cabeza que yo le comenzaba a preguntar a mi mamá, pero ¿por qué tenemos que ir a la iglesia? ¿Cuál es la gran cosa de ir a una iglesia, verdad? Porque ya estábamos acostumbradas de estar en la casa, ¿sí? Imagínate, suficiente era ir a la escuela. Sí. Ya ir a la iglesia era como otra actividad, se puede decir, para nosotros de niños. Sí. Pero mi mamá nos dejó saber por qué íbamos a la iglesia, ¿verdad? Amén. Y me acuerdo que cuando nos mudamos para Long Island, yo ya tenía como 10 años, pero cumplí 11 años en Long Island. Y ahí es donde yo comencé, se puede decir, a entrar un ambiente más espiritual. Amén. Que no era solamente de la iglesia, no se trataba de la iglesia. Así fue para mí. Yo creo que cada quien tiene diferente revelación a por qué tú vas a la iglesia, ¿verdad? Amén, sí. Cada quien tenemos diferente llamado, tenemos diferentes dones, tenemos diferentes revelaciones y llamados. Y diferentes propósitos. Propósitos, sí. Amén. Exactamente. Yo siempre me he enfocado de eso, porque cuando yo comencé a ir a la iglesia, para mí, entrar ante la presencia de Dios siempre fue por medio de la alabanza. Amén. Siempre la alabanza como que siempre me llamó esa atención. Hay personas que son muy fervientes oradores y que entran a la presencia de Dios a solo que entran a orar y se arrodillan a orar, ¿verdad? Pero para mí, si yo no busco a Dios en medio de la alabanza, como que no, sí hay conexión, pero no entro a ese lugar al Santísimo, ¿verdad? Amén. Y eso todo comenzó a los 11 años cuando yo fui a la iglesia de Long Island. Al principio yo sentía que no, yo tenía 11 años, pero yo pensaba que no era necesario aceptar a Dios porque yo tenía 11 años. Uh-huh. Pero el pastor de la iglesia de Long Island un día me dijo, mira, ¿cuántos años tú tienes? Y yo le dije, tengo 11 años. ¿Y tú ya aceptaste a Cristo en tu corazón? Y yo le dije, no, yo solamente tengo 11 años. Me dice, pero tú nunca has sentido en tu corazón el llamado de que tú aceptes a Jesucristo en tu corazón. Y yo le dije, no, porque yo vengo a la iglesia.
Porque mi mentalidad era, y mi mamá siempre me decía, tú tienes que aceptar a Jesucristo. Sí. Y yo le decía, pero ¿por qué yo tengo que aceptar a Jesucristo si yo solamente soy una niña? Yo pensaba que no era necesario aceptar a Jesucristo en mi corazón. Pero en una predicación que se hizo en mi iglesia, yo sentía que el Espíritu me tocaba y yo decía, yo necesito, era una necesidad en mí. Wow. En mi corazón, de decir, Señor Jesucristo, yo te acepto en mi corazón, porque yo sentía que Jesús como que estaba al lado mío, pero no estaba en mí. Wow. Y entonces ese día, pero antes de eso, el pastor todos los servicios me decía, me hacía la invitación a aceptar a Jesucristo, y yo le dije a mi mamá un día, yo le dije, cuando yo siente en mi corazón de aceptar a Jesucristo, que si Él me lo pregunte, yo lo voy a hacer. Yo se lo dije a ella. Sí. Y ese día yo sentía el Espíritu Santo, yo sentía mi corazón que se iba a salir de mi pecho. Y ese día que predicó, que trajo esa predicación y que me habló a mi vida, y no me hizo llamado. No me hizo el llamado, y yo le dije a mi mamá, mami, yo sentía que mi corazón se iba a salir de mi pecho y él no me hizo el llamado. Y me dijo mi mamá, ¿y por qué tú no levantaste la mano y dijiste que tú querías aceptar? Y yo le dije, no, porque no me hizo el llamado. Y entonces después yo me acordé que yo dije que hasta que Dios, sin que él me hiciera llamado, que fuera Dios mismo, y Dios me lo hizo, pero no me atrevía a aceptar al Señor. Amén. Pero entonces, como casi todos los días hacían servicios en la iglesia, yo le dije a Dios, hoy va a ser el día que aunque Él no me llame, yo voy a levantar la mano y voy a aceptarte. Amén. Y me acuerdo que fuimos al servicio y el pastor me llamó y me dijo, porque no sabía mi nombre o por qué, pero dice, la hija de la hermana Sonia, usted quiere aceptar hoy a Jesucristo en su corazón. Y yo de una vez me paré y me fui para el frente, no dije nada, solamente me paré y me fui al frente y oraron por mí. Y desde los 11 años caminé con el Señor, con la fe que Dios ha puesto en mi corazón, el amor Amén. Que Dios ha puesto en mi corazón. Amén. Yo creo que es muy necesario reconocer lo que Dios nos hace sentir en nuestras Amén. Vidas, esos Así sentimientos es. Que Dios pone en nuestros corazones, porque a veces nos olvidamos de que si tenemos esos sentimientos es porque Dios también los siente. Amén. Y Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que te hace, cuando tú te metes en la presencia de Dios, lo que buscan la presencia de Dios, pueden entender de que cuando estamos en esta unción del Espíritu Santo, son muchas emociones encontradas porque Amén. Es tan grande el amor de Dios que uno no se lo puede explicar, ¿verdad? Y yo creo que es bonito reconocerlo. Todos los días de nuestra vida tenemos que reconocer Amén, esas emociones. Amén, siempre tener ese amor y decir, Dios, tú sabes, tú estás conmigo. Ese anhelo, esa conexión. Sí, amén. Así, esa es la conexión. Y desde los 11 años, tú sabes, Dios me hizo ese llamado a creer en lo que Él promete a nosotros, porque Dios Amén. Nos habla y nos dice promesa y nos dice, voy a hacer algo contigo, y posiblemente no lo va a hacer en ese instante, pero son promesas que Dios nos hace a nosotros. Amén, gloria a Dios. Y yo no sé, más adelante, cuando ya nos mudamos para Queens nuevamente, que fue de que el pastor que tuvimos acá, él un día le preguntó a mi mamá si yo quería ser parte del coro. Amén, sí. Sí. Y ese fue uno de los llamados donde se puede decir que Amén. Yo descubrí ya en esa iglesia. Pero yo ya sabía de que cuando yo alababa a Dios, yo sentía la presencia de Dios. Ese Amén. Era el método, el modo en que Dios me hablaba a mí. De una manera u otra, como que sentía de que eso era lo que Dios quería para mí. Era tu llamado. Ese era mi llamado, exactamente, Amén. Sí. Mi don. Mi don espiritual. Y cuando él le dijo a mi mamá, ella está pequeña, pero yo no sé si ella va a querer. Y yo de una vez le dije, sí, está bien. Y comencé a practicar, y mira cómo son las cosas de que la familia de mi papá, se puede decir, son bendecidos con música. Sí, sí. Uh-huh. Mi abuela, ella hasta me emociona de pensar en mi abuela, porque ella me creció a mí y mi papá me dijo, ¿verdad? Que ella fue quien le enseñó a tocar la guitarra, sí. A mi papá. Y yo siempre quise tocar la guitarra y mi papá trató, pero no pudo.
No soy buena para los instrumentos, pero solamente para cantar. La pandereta. La pandereta. El güiro también. Sí, el güiro y la pandereta son los únicos instrumentos que puedo tocar. Pero, o sea, Dios tiene propósitos en nuestra familia. Amén. Dios tiene propósitos en nuestra familia, tiene llamado en nuestras familias. No importa cuántas generaciones pase, el propósito de Dios es siempre glorificarse en cada uno de nosotros. Y no importa si tú ahorita en este momento tú digas, yo no voy a la iglesia, no creo en Dios, o yo voy a la iglesia, pero no creo en ir a una iglesia. Amén. A mí creo en Dios, pero no creo en ser parte de una iglesia. Pero el llamado de Dios siempre está ahí, porque todos somos creaciones de Dios. Y de una forma u otra, Dios siempre va a llamar a su creación. Amén, gloria a Dios. Dios siempre quiere usarnos para su obra. No Amén. Importa en qué manera, en qué modo, pero Dios siempre nos usa a nosotros. Entonces ese es mi pequeño testimonio, se puede decir, de cómo yo comencé en mi experiencia. Amén. A cómo caminar en la obra de Dios y dejarme guiar, porque yo estuve disponible. Amén. Porque tiene que haber disponibilidad sí, en nuestro corazón, de decir, amén. Mi mamá no dijo, sí, ella dijo, está joven, pero no me dijo, por eso no lo va a hacer. Ella dijo, si tú lo quieres hacer, amén. ¿Qué tú crees? ¿Tú crees que tú lo puedes hacer? Mi mamá me preguntó a mí. Y eso es muy importante, creo yo, también en la vida de cada joven, de cada niño, que yo siempre le digo esto con los padres que yo me he encontrado, de que no importa el talento que pueda tener su hijo, el don que pueda tener su hijo, amén. Pero si el padre ve algo brillante en su hijo, que no lo opaque. Amén, que apoye. Sino que los apoye. Y que le dé ese empujón y esa confianza de decir, bueno, tú puedes hacer esto, vamos a ver qué tan lejos tú puedes llegar. Amén. Y no cerrarle las puertas a los hijos tal vez en algo grande que Dios puede hacer. Porque Dios me ha usado grandemente en alabanza. Amén, gloria a Dios. Y yo sé que posiblemente en este momento no esté presente en la iglesia, ¿verdad? Por muchas situaciones que estoy pasando con mi bebé Caleb, que más adelante en la segunda parte más adelante lo estaré hablando. Amén. Pero yo sé de que Dios me ha prometido grandes cosas por medio de la alabanza y cosas que tal vez no se han cumplido ahora, pero yo estoy esperando en esas promesas. Amén, gloria a Dios. Así es, y así vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a hacer la segunda parte, amén. Entonces no se lo pierdan, por favor, que va a estar interesante también tanto el talento para honrar al Señor en la casa del Señor y también en la vida secular, también el otro talento amén. También que tiene nuestra hermana Verónica. Amén. Entonces estaremos hablando sobre eso en la segunda parte y nuevamente muchas gracias por estar aquí conmigo, por permitirme entrevistarte, amén. Me voy a hacer yo de reportera yo. Gloria al Señor. Y gracias a ustedes por tomar su tiempo, ¿verdad? ¿Verdad que a veces hay mucho afán en el día del día, pero gracias por tomarse su tiempo para apoyar este canal, viendo. Gracias por aquellos que están compartiendo los videos. Espero que siga siendo de bendición, amén, porque ese es el propósito de estos videos, de tanto que sea testimonio o cualquier tema que estemos hablando a través de este canal, que sirva de bendición para su vida, que sirva de edificación, de fortaleza, amén. ¿Verdad? Y pues sí, eso es todo. Muchas gracias nuevamente y no se olvide la segunda parte y compartan el video, denle la manito ahí, denle like like and share. Sí, por favor. Thank you once again, all of you guys for watching us and taking your time and giving us the opportunity to enter your homes, and thank you again for watching us. This is the first part. Please come back for a second part. It's going to be very interesting. We're going to talk about not only the talent that God has given my sister Veronica in church, but also like in the regular outside world, right? Her talent as well. So we're going to be speaking a little bit about that as well. I know the interview was mainly in English, but Spanish, but
But I will try my best to do a brief summary on the description below and of the video of her testimony, and as well on the second part I will try my best to do a brief summary so you guys if you guys are not able to do the caption and see the words in English, at least you will be able to read the description below and have an idea of what we were talking about, discussing, and her testimony. And yeah, maybe you guys also learn Spanish with us. So God bless you again, and thank you again for watching. Que el Señor le bendiga. Hasta la próxima.